Bien, buenos días estudiantes. Entonces, el día de hoy en el curso de razonamiento matemático, en esta primera hora, vamos a revisar la práctica número 1. Así que a estar atentos, por favor, para poder comprender bien y resolver las dudas que he tenido de repente al momento de resolver la práctica. Así que presten mucha atención. Bien, ahí tenemos la primera diapositiva. En esta primera diapositiva, como tú ves, vamos a resolver los 3 primeros ejercicios. Voy a hacer una ampliación un poquito más para que tú lo puedas apreciar de forma conveniente. ¿Sí? Así que entendamos ahí. Bien. Entonces, en el primer ejercicio nos dice, un médico observa el patrón de recuperación de los enfermos por COVID-19 en un hospital de la región Lima. Te dice, analiza la siguiente sucesión y halla la cantidad de pacientes recuperados en el 6º día. Entonces, lo que me está pidiendo ahí es justamente determinar un patrón. Y para ello, lo que tengo que observar es qué sucede con la cantidad de pacientes día tras día. Por ejemplo, del primer al segundo día, en el primer día se registraron 7 pacientes, en el segundo 10. Por lo tanto, ¿qué nos indica ahí? Que ahí aumentó la cantidad en 3 pacientes. Entonces, ahí voy formando mi patrón. Del segundo al tercer día, tenías 10, ahora tienes 15 pacientes, por lo tanto, ahí el patrón me indica que está aumentando en 5 pacientes. Del tercer al cuarto día, pregunta, ¿cuántos pacientes habrán aumentado? Bien, entonces tú observas y ahí han aumentado 7 pacientes. Por lo tanto, del cuarto al quinto día, de 22 a 31 pacientes, observamos que ahí ha aumentado en 9 pacientes. ¿Qué podemos decir en este momento? Que ahí observamos un patrón. Como bien dice mi compañero, el patrón está trabajándose con números impares. Está sumando más 3, más 5, más 7, más 9. Y para encontrar cuántos pacientes fueron recuperados en el 6º día, entonces, y se sumar 11. Además, en el número 11, ¿cuántos pacientes fueron recuperados en el 6º día? Fueron recuperados 42. Por lo tanto, en este ejercicio, la alternativa correcta sería la alternativa B, 42. Bien, entonces, ahí tenemos la resolución del primer ejercicio. A ver, pregunta para ustedes. ¿Alguna duda con respecto al primer ejercicio? El micrófono está abierto para que puedan participar. ¿Tienen alguna duda? Ninguna, ¿no? ¿Está todo claro? Bien, entonces, hemos puesto acá un ejercicio de sucesiones numéricas llevados a un contexto, ¿no? Que puede darse. ¿De acuerdo? Solamente los que tengan alguna pregunta, abren el micrófono, por favor. ¿Sí? Si no tienes preguntas, pues no hay necesidad de abrir el micrófono. Bien, niños, entonces ahí tenemos el ejercicio número 1. Ahora nos vamos a resolver el ejercicio número 2 y el número 3. Le bajamos un poquito. Profe, Dígame. antes, profe, yo te lo dije que estaba bien fácil porque A ver, ya sé cómo es el patrón. vamos en orden porque si no lo trabajo en orden, yo tampoco te voy a poder entender. Vamos en orden para poder trabajar todos bien la número 2 y después la número 3, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en orden entonces. A ver, en la número 2 te dice, hallar los dos números que deben continuar en la siguiente sucesión. Bien, lo que tú tienes que apreciar acá es que la sucesión es una sucesión de tipo creciente. ¿Qué significa ahí? Como tú ves, los números van aumentando. Del 2 al 6, del 6 al 8,
Del 8 al 24, de ahí al 26, de ahí al 78. Entonces, ahí tú El tienes patrón sería... una sucesión. El patrón sería... Ahora, el pat- por favor, ¿me puedo explicar? Porque estoy explicando para todos, no para los que saben hacer también, ¿no? Para todos en sí, para que puedan entender. Y recuerda lo siguiente, cuando tú tengas una sucesión que sea creciente, así que los números vayan aumentando, recuerda que tú puedes utilizar dos operaciones. Una que puede ser solamente suma, la segunda que puede ser multiplicación, pero también puedes combinar ambas operaciones. Entonces, eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Entonces, en este ejercicio, a ver, ¿quién me dice cuál fue el patrón que encontraron? Ahora sí estoy preguntando. Por 3 más 2, por 3 más Por 2. 3 más 2, por 3 más 2, por 3 más 2. Vamos a Es comprobar. 80 y 240. Vamos a comprobar entonces, ahora a ver si es correcto. Listo. Entonces lo que yo hago es observar. ¿Qué sucede del 2 al 6? Muchos empiezan sumando 2 más 4. Pero ¿qué va a pasar si sumas 2 más 4? Ese más 4 en los siguientes números te vas a dar cuenta que no se va a repetir como un patrón. Pero en cambio, si tú, en vez de sumar para empezar, dices, voy a multiplicar, entonces ahí te darás cuenta que si multiplicas 2 por 3, te da 6. Perfecto. 6. Y del 6 al 8, del 6 al 8, 2 más 2 sumas, más 2 más 2. porque ahí estás haciendo un patrón. Pero si tú, ¿cómo lo verificas? Verificas en esta tercera parte, del 8 al 24. En este 8 al 24, lo más conveniente es 8 por 24. ¿Qué estás observando? Que ahí estás manteniendo un patrón. Del 24 al 26, ¿cuánto es? En este caso le sumé 2. Y ahí te das cuenta, miren, ahí te das cuenta, en este tercer, en este cuarto patrón, te estás dando cuenta que ya la operación, el patrón ya tiene sentido, que era multiplicar por 3 y luego sumar 2. Entonces, si el patrón repite, ahora tendrías que multiplicar por 3, entonces tendrías 26 por 3, siguiente patrón tendrías que sumar 2. Sumamos 2, 78 más 2, 40. Y ahí, entonces, ¿por qué? Porque tú descubriste que en los números un patrón. Este patrón tiene que ser, en este caso, siempre repetitivo. Se llama patrón, ¿no? Porque entonces, en este ejercicio número 2, la alternativa correcta era 80 y 240. En este caso, La alternativa A. muy bien. Entonces, ahí están las analogías de tipo numérica. Profesor, pero también podrían haber alternativas, sucesiones de tipo literales. Así es como en el ejercicio número 3. Te dice, determina qué letra continúa. ¿De acuerdo? Ay, bueno, ahí ya coloqué la respuesta al ejercicio. Pero vamos a ver por qué sale como respuesta la U. Vamos a ver aquí. Acá está la respuesta al ejercicio. Pero vamos a ver por qué. Lo que tú tienes que hacer en este primer lugar, es determinar el patrón. Por ejemplo, de la letra D a la letra H, ¿cuántas letras hay de por medio? Entonces, 3. así es. Empiezas con la letra 3. E, F, G. E, F, G. E, F y la letra G. Muy bien. En este caso he descubierto que entre la letra D y la letra H hay 3 letras de por medio. Y luego lo que tú tienes que hacer es encontrar el patrón de la H a la letra K. Son 2 letras. Dos letras. I y J. I I y y la J. letra J. Muy bien. Entonces, y después de la I y de la J seguiría la K. 2 letras. Son 3 letras otra vez. A ver, de la K a la letra N. La L, M, N. L, Muy M, bien, N. 3 letras. Entonces, ahí tendríamos 3 letras de por medio. La letra L, la letra M y la letra N. Y la que sigue sería la letra N. 2 letras otra vez. O Entonces, y la B. O N, de N. la N a la letra Q, a la letra O y la P. Entonces, el patrón era 3, 2, 3, 2 letras, ¿sí o no? Para encontrar la letra que sigue, tendría que haber cuántas letras en medio. 3 letras. Siguiendo el patrón de la Q sigue la letra
La letra U. U. Por lo tanto, la alternativa La alternativa C. en este C. ejercicio sería la alternativa C. Entonces, lo que tú tienes que hacer es justamente en estos ejercicios encontrar el patrón, ya sea numérico, utilizando las 4 operaciones, o en la parte literal, utilizando también la letra. Entonces, acá, ¿alguna pregunta que tengan que hacer hasta este momento? No, profe, todo está bien. Todo está completo. ¿Está claro? Todo se entiende, todo está bien entendido. Todo está Muy bien, bien. todo clarito. Todo se entiende, todo está clarito. Perfecto. Entonces, muy bien, nos vamos. Para hacerlo bien hay que comprender. Hay que comprender, por eso cuando uno, a ver, esto es muy importante lo que has mencionado. Cuando uno La está práctica atento, hace al maestro. escúchame bien, Ah, ahí cuando está la uno práctica está del maestro. atento, cuando uno presta atención, cuando un estudiante no se distrae, entonces todo es fácil de entender. Pero cuando uno está en clase y te comienzas a mover, te pones de pie, te retiras, regresas, entonces, o estás distraído por cualquier detalle, entonces no se va a comprender, pues es lógico, ¿no? Es la regla, como bien dices acá, es estar atento y ser observador, como te dije bien claro. En matemática es muy importante el ser observador. Vamos a los 2 últimos ejercicios, por favor. Así que préstame mucha atención. Bien, estudiantes, ahí tenemos los 2 últimos ejercicios. Lo voy a acomodar un poquito. Listo. Para tratarlo paso por paso. Bien. En la número 4 me indican lo siguiente. Determina la figura que continúa en la siguiente sucesión. Bien. Me piden determinar la figura que continúa en la siguiente sucesión. Y para ello lo que tienes que hacer es observar. Observar qué está sucediendo entre la primera y la segunda figura, qué sucede de la segunda a la tercera, y qué sucede de la tercera y la cuarta figura. Para Sucede que el círculo se mueve en diferencia. ¿Sí? Lo voy a aplicar para todos, ¿de acuerdo? Bien, como bien dice su compañero, el círculo, por lo general, te das cuenta, en primer lugar, la figura, ese cuadradito dividido en 8 partes, se mantiene en todas ellas. Entonces, en la forma del cuadrado y las 8 partes, la división en 8 partes no va a cambiar. Pero sí lo que está cambiando es la posición de la bolita. Observa, como dice su compañero, de la primera a la segunda figura, la bolita se ha desplazado a la derecha, es decir, en sentido horario. ¿Cuánto, profesor? Se ha desplazado de la primera a la segunda figura, se ha desplazado una posición. ¿Te das cuenta? Una sola posición de la primera a la segunda figura. De la segunda a la tercera figura, tú te vas a dar cuenta que la bolita se ha desplazado ¿cuántas posiciones? Se ha desplazado 2 posiciones. Una, 2 posiciones. De la segunda a la tercera. De la tercera a la cuarta figura, la bolita se ha desplazado ¿cuántas posiciones? Vamos a contarlas. Se ha desplazado 1, 2, 3 posiciones para llegar a la cuarta figura. Ah, profesor, de la primera a la segunda, una posición. De la segunda a la tercera, 2 posiciones. De la tercera a la cuarta, 3 posiciones. Por lo tanto, de la cuarta a la quinta figura, debe desplazarse 4 posiciones. Entonces, al desplazarse 4 posiciones, la bolita sería una posición, 2 posiciones se desplaza, 3 posiciones, y la bolita tendría que estar en este lugar.
Ahí tendría que estar la bolita desplazándose 4 posiciones. Entonces, ahí la alternativa correcta sería la alternativa, en este caso, la alternativa A. ¿Por qué? Porque la bolita se habría desplazado 4 posiciones. Entonces, ahí hemos observado el siguiente patrón. Vamos a borrar un ratito las marcas. ¿Listo? Y colocamos la alternativa correcta. ¿Qué hemos observado ahí? Ahí hemos observado lo siguiente. Que la figura está girando en sentido horario y avanza 1, 2, 3, 4 posiciones. Por eso la alternativa correcta, en este caso, sería la alternativa A. Esta sería la alternativa correcta. Bien. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio? El micrófono está abierto. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Sí? Claro, profe, claro, claro. Muy bien. Listo, entonces lo que tienen que hacer ustedes es ser observadores en esta parte. Dígame. Dígame tú, ¿alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces, ahí... Ajá. Profe, yo tengo una pregunta sobre las 5 nomás. Ah, ya, en un instante voy a entrar a la siguiente, ¿sí? Bien, entonces ahí quedó claro el mensaje con respecto a la número 4, que ahí lo que se hacía es que la figura estaba girando en sentido Teacher, yo sí horario, entendí la y 5. avanzaba 1, 2, 3 y 4 posiciones. Ahora vamos a ir, cerramos los micrófonos, por favor. Solamente cuando tengan alguna duda, abren el micrófono para poder hacer bien la clase, ¿de acuerdo? Bien, ahora nos vamos a al siguiente ejercicio, al ejercicio número 5. Y vamos a ver cuál es el criterio en la número 5. Observemos, ¿ah? En este caso, observemos la primera figura. En la primera figura yo me doy cuenta de cuántas líneas forman esa figura. En esta primera figura está formada por ¿cuántas líneas? Por 2 líneas. Entonces, eso acá lo que tengo que observar, en este caso, es la cantidad de líneas. Una línea, 2 líneas, como aprecias ahí, ¿no? En la tercera figura, ¿cuántas líneas la forman? Veamos, una línea, 2 líneas, 3 líneas. Ah, profesor, acá está formado por 3 líneas. En la tercera figura, ¿cuántas líneas le estarán formando? Veamos. Esta figura está formada por una línea, 2 líneas, 4. 3 líneas. 4 líneas, teacher. Así es, estamos dando la idea, con calma, y para todos. Entonces tiene 4 líneas. Muy bien, profesor. Y la siguiente figura, ¿por cuántas líneas está formado? Veamos, una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas y 5 líneas. Ah, profesor, entonces la siguiente figura está formada por 5 líneas. Ahí está. Muy bien. Siguiendo la cantidad de líneas, la siguiente figura tendría que tener ¿cuántas líneas? Obviamente. 6 líneas. 6 líneas. Ahí nomás nos detenemos. Presten atención. ¿Ah? Pero profesor, acá tengo una duda. Y ahí viene la duda de todo. La primera figura tiene una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas. Podría ser respuesta. La segunda alternativa tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esta no sería respuesta. Porque está formado por 5 líneas y la que sigue debe tener 6 líneas. Entonces descarto esta alternativa. La siguiente, a ver, tiene una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4,
5 y 6 líneas. Ah, profesor. Ahí tengo 6 líneas. Profesor, Vamos a la... presten atención, dijo. Cierren el micrófono. Y en la última figura tiene una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas y 6 líneas. Ah, profesor, ahí he descubierto, presten atención por favor, que la primera figura está formada por 6 líneas, la segunda por 5 líneas, la tercera por 6 líneas y la siguiente por 6 líneas. Ah, tengo 3 opciones. Profesor, en la Pero última. puedo ir explicando para todos, ¿no? Algunos se han equivocado acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Bien, lo que hago a continuación es definir. En primer lugar, lo que observé fue la cantidad de líneas y lo que va a determinar la respuesta es que la figura esté abierta. Eso es lo que determina. Esta última parte es la que me determina la respuesta. Entonces, como tú ves, yo ya descarté la segunda alternativa. Yo ya descarté la segunda alternativa. Entonces, lo que determina es la figura abierta. Observa, la primera figura, que está acá, profesor, esta primera figura es una figura cerrada, no puede ser, descartado. Profesor, esta no puede ser porque tiene 5 líneas, descartado. Profesor, este tiene 6 líneas, pero es una figura cerrada, descartado. Por lo tanto, la respuesta a este ejercicio era la alternativa D. Esa sería la respuesta. Está abierta. Porque la figura está abierta, al igual que las 4 en la parte superior. ¿Se dieron cuenta? O sea, ese era el criterio, ¿no? La cantidad de líneas y si la figura era abierta o cerrada, ¿no? Dependía mucho de ello. Bien, niños, ¿alguna pregunta ahora sí con respecto al ejercicio número 5? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, todo claro. Profe, todo claro. Muy Todo bien. claro. Quedó claro. Muy bien. Bien. Entonces, Todo claro. esa era la resolución de la práctica número 1. Bien, ahora, niños, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a sacar nuestro libro de razonamiento matemático. ¿Sí? Tengan a la mano su libro de razonamiento matemático para que todos puedan trabajar y participar también acá. Empieza, profe. ¿Sí? Y vamos a la página número 43. ¿Qué, profe, qué página? Página número 43. Muy bien. Ay, ya, oye. Ahora sí. Listo, niños. Ahora sí ya continuamos con la clase. El tema que vamos a trabajar el día de hoy en el razonamiento matemático es de analogías gráficas. ¿Bien? Vamos a trabajar analogías gráficas. ¿Qué debes recordar? Así que préstame mucha atención para que entiendas el tema. ¿Eh? Présteme mucha atención. Tengan su libro a la mano. En una analogía gráfica, tú debes tener en cuenta siempre, para empezar, 2 criterios. Observa, 2 criterios. El primero de ellos es que en una analogía gráfica tienes que observar en primer lugar la forma. ¿Qué debes observar en primer lugar? La forma. Luego de observar la forma, tienes que observar el color. O sea, los 2 criterios básicos es observar forma y color. Y después, si en la forma y color no aprecias una diferencia significativa, entonces acá tienes que recordar lo que aprendimos en sucesiones gráficas. Tienes que observar, número 1, debes observar cantidad. Así como hemos visto hace un instante, cantidad. Giro, si está girando la figura en sentido horario
o también en sentido antihorario. Y también tienes que observar desplazamiento, si es vertical o si es horizontal. Entonces, todos esos criterios que tú ya has aprendido, lo tienes que aplicar en una analogía gráfica. Entonces, para que entiendas ello, te voy a pedir lo siguiente. Préstame mucha atención al primer ejercicio. Ahí es donde vas a entender cómo se trabaja una analogía gráfica. Así que, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Ahí estoy en la página 43, en la primera, en el ejercicio número 1. Presten mucha atención, ahora sí, estudiantes, ¿ah? Como te mencioné hace un instante, para determinar una analogía gráfica, lo primero que tienes que observar es lo siguiente. Observa las dos primeras figuras. Préstame mucha atención. Observa la primera figura y observa la segunda figura. En esas dos primeras figuras es donde tú vas a determinar qué diferencias significativas o qué criterio tú estás manejando para trabajar la analogía. Por ejemplo, lo primero que observo es la forma. A ver, solamente formas, ¿ah? Observo que ahí yo tengo un triángulo y también observo que hay un corazón dentro y no ha cambiado. Entonces, en la forma se mantiene igual. Ahí está el triángulo y está el corazón. Y una vez que ves si la forma no cambia, observa el color. Profesor, en la primera figura, el color está dentro. La parte sombreada está dentro. Pero en la segunda figura, la parte sombreada está fuera del corazón. O sea, ¿qué está pasando acá? Están cambiando el orden de los colores. En la primera figura el color está dentro del corazón y en la segunda figura está fuera del corazón. Entonces, ahí ya tengo una diferencia significativa. Y esa idea, ese patrón que tú has observado en las dos primeras figuras, también debe determinar la tercera con la cuarta figura, que es la alternativa. A ver, ¿cuál fue la primera idea que yo descubrí? Que las formas no van a cambiar. O sea, la forma se mantiene igual. Entonces, acá tenemos esta forma en la parte superior, por fuera y por dentro. O sea, la forma no va a cambiar. Y con esa idea, como la forma no cambia, de inmediato, ¿sabes quién descartas? Descartas la alternativa A. ¿Por qué? Porque cambió la forma de adentro. Mira, de adentro está la forma señalando hacia arriba y en la alternativa A está señalando hacia abajo, la forma que está adentro. También descarto la alternativa B. ¿Por qué? Porque la forma, que tendría que ser la misma, en la alternativa B está hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú estás descartando algunas figuras solamente por la forma. Profesor, entonces ahí tendría como alternativa la letra C, porque la forma no cambió. Bien, pero esa es la forma, que no ha cambiado. Pero también el otro criterio que aprendimos fue el color. En la primera figura estaba adentro y en la segunda cambia hacia afuera. Por lo tanto, si en la tercera el color está dentro, en la cuarta, ¿dónde tiene que estar? Fuera. Y te das cuenta, ahora sí, con esos dos criterios, que la alternativa correcta, ¿cuál sería? La alternativa C. Porque se ha mantenido la forma, pero el color ha cambiado de posición. Y entonces ahí colocamos nuestra respuesta. En este caso se intercambian las regiones pintadas, porque la forma no cambió de posición. Bien, vayan completando, niños, y ahora sí, en un instante, más adelante vamos a participar, ¿de acuerdo? Vamos a ir participando. Vayan copiando también la resolución, ¿ah? Escriban la resolución, por favor.